Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de mano de obra y la clase del salario. Es importante que ustedes siempre tengan sus apuntes a la mano, por favor. Siempre tengan sus apuntes a la mano para que ustedes puedan. Voy a pasarme para acá. Y listo. Muy bien. El siguiente análisis que vamos a realizar en estas dos clases va a ser el costo de la mano de obra. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como analistas? ¿Cuánto nos cuesta analizar el costo de la mano de obra? Muy bien. Para analizar el costo de la mano de obra, nosotros tenemos que echar mano, vamos a decirlo así, tenemos que echar mano de un análisis correcto de las actividades. Primeramente, es sumamente importante que nosotros entendamos que las actividades de trabajo las realiza personal que tiene, número uno, el conocimiento y la capacidad. Es necesario que ustedes entiendan que el trabajo lo realizan las personas que tienen el conocimiento y a la vez que tienen las capacidades. Este es el primer paso de un análisis correcto del costo de la mano de obra. Nosotros no podemos suponer en la mano de obra que en la obra la actividad no la va a hacer una persona que tenga el conocimiento y la capacidad. En todo momento tenemos que entender y nosotros analizamos siempre, también grábense esta frase y apúntenla en su cuaderno como un tip. En los análisis de precios nosotros tenemos el máximo rendimiento establecido en el mejor tiempo. El máximo rendimiento establecido en el mejor tiempo. Si hay alguna duda, por favor indíquenmelo. Estoy en dos computadoras, entonces en una estoy proyectando y en otra estoy yo mismo observándome para que la presentación sea correcta. Si tienen alguna duda, por favor, indíquenmelo, hacemos una pausa y lo retomo otra vez. Entonces, siempre vamos a tener que analizar el máximo rendimiento, ¿sí? Y con las mejores capacidades que pueda tener la persona que realiza las actividades. Vamos a ver más adelante algunas características de cómo hacer los análisis y cómo desarrollarlos, pero ahorita vamos a quedarnos con esa idea. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones las preguntas que me hacen es, ¿qué pasa si la actividad la hace un ayudante? Pues de primera instancia no podría serle un ayudante porque su categoría es diferente. ¿O qué pasa si el maestro no cumple con el rendimiento que tú me estableciste? Bueno, lo que puede pasar con el rendimiento que yo te establecí cuando tú trasladas el proceso de obra, cuando tú trasladas el proceso de planeación a la parte de ejecución, como lo habíamos visto, entonces puedes llegar a tener algunos problemas con los rendimientos de las personas. Y vamos a ver que es importante que nosotros manejemos un rendimiento promedio, pero eso no significa que no vamos a analizarlo en función del máximo rendimiento y en función de la máxima capacidad. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, estos van a ser los módulos que nosotros teníamos en el programa de trabajo, en el programa de trabajo para lo que sería la mano de obra, que vamos a ver cómo se integran los grupos de trabajo o en el argot tradicional nosotros le llamamos cuadrillas de trabajo. Vamos a ver también cómo se integra el costo unitario de trabajo. Vamos a ver el salario. Vamos a ver cómo se integra el salario y vamos a ver las prestaciones. También vamos a trabajar calculando el factor del salario real y obviamente ya con esto nosotros vamos a poder obtener el costo directo real de la mano de obra. Estos van a ser en nuestros objetivos a aprender. Entonces grábenselos muy bien. Nosotros vamos a conocer a conocer, aprender, analizar y saber realizar estos 6 grandes rubros. Y con esto nosotros vamos a orientar perfectamente la clase. Muy bien, no vamos a salir de ahí, pero si ustedes tienen alguna duda, por favor, sin problema, indíquenmelo y nos regresamos. Muy bien, ok, vamos a dar inicio. Ya se unió Juan Antonio. Y muy bien.
¿Qué es la mano de obra? ¿Qué es el insumo mano de obra? ¿Cómo podemos interpretar nosotros la mano de obra? Muy bien, esta es una definición que yo regularmente les doy. Y la mano de obra es la fuerza que realiza las actividades laborales o el trabajo. La mano de obra se debe de distinguir principalmente por categorías de trabajo que van a realizar cada una de las actividades. Muy bien. Aquí tenemos que marcar algunas palabras. Laboral. Laboral o labor o actividad. Entonces, es la fuerza que realiza las actividades laborales. Y además se debe de distinguir principalmente porque va a estar organizada en categorías de trabajo, mismas que van a realizar cada una de las actividades. Muy bien, este es el concepto con el que nos vamos a sacar del concepto del insumo mano de obra. ¿Por qué es importante la mano de obra? Porque sin la mano de obra, el material no se colocaría o no se instalaría. Muy bien. Es posible que ustedes puedan decirme, bueno, pero si yo solo suministro el material, sí, pero sin la mano de obra no lo vas a poder instalar. Miren, yo creo que va a pasar muchísimo tiempo antes de que la mano de obra laboral pueda ser sustituida por completo por tecnología. Tecnológicamente es muy difícil que nosotros podamos alcanzar eso. Yo creo que van a pasar mucho tiempo para que se pueda sustituir en su totalidad la mano de obra. ¿Por qué? Porque, porque afortunadamente para nosotros que trabajamos en la construcción, hay ciertas características que yo he podido apreciar que solamente las podría hacer una persona. Es decir, solamente las podría hacer un humano. ¿Sí? Yo creo que hay actividades que sí las pueden hacer quizás los robots o la tecnología, ya no hablando exclusivamente del robot, pero sí creo que hay actividades que no van a ser posible, que nunca se van a poder sustituir, porque hasta el día de hoy, aun cuando se ha intentado, quizás la tecnología no ha sido tan amplia como ahora, pero aun cuando se ha intentado, el trabajo humano, el trabajo del hombre siempre tiene cierto grado de artístico. Si me explico, siempre tiene cierto grado, aun cuando nosotros podemos ver construcciones que quizás en su momento, yo se los digo, yo soy un gran admirador del arte antigua, o sea, me gusta mucho ir a las iglesias antiguas y ver la construcción de ese tiempo. Quizás si yo las viera en ese momento con la capacidad que tengo actual y la tecnología, podría darme cuenta que lo hicieron horrible, ¿sí? Podríamos ver enyesados horribles, pero cuando pasa el tiempo, lo que yo he podido apreciar es que cuando pasa el tiempo, las obras humanas se convierten en arte, se convierten en artísticas, ¿sí? Y entonces nosotros a veces, y se los digo, a mí, hay gente que me ha intentado, no quiero decir pagar, pero sí me ha querido contratar para que yo pueda simular texturas antiguas, ¿sí? O sea, hace tiempo estuvimos en una licitación para una iglesia en Puebla, donde lo que teníamos que hacer era restaurar un muro, que no era un muro artístico, pero era un muro que tenía muchos años y entonces yo tenía que imitar el arte de la colocación de la cal, ¿sí? El muro de cal o el repellado de cal me lo pagaban y lo pagaban caro, ¿eh? Les estoy hablando que era un proceso caro, que quizás en su momento, pues uno puede decir, ¿cómo puede ser que ese proceso se haya hecho así, no? Pero muy bien, entonces, es la fuerza que realiza las actividades laborales y es importante que nosotros distingamos que para esto hay categorías. Y lo voy a hablar desde el punto de vista de categoría al hablar de un orden jerárquico, es decir, que el maestro va a dirigir o el oficial va a dirigir a sus ayudantes o a las personas que dependan de él para realizar la actividad. Muy bien. Muy bien. Por tanto, ¿qué es una categoría de trabajo? Una categoría de trabajo es cada individuo que realiza el trabajo. ¿Sí? Ahorita suena muy redundante, suena como muy básico, así de, wow, pues no hay mucha ciencia. Pero la realidad es que sí, sí hay ciencia, porque nosotros vamos a analizar basados en categorías de trabajo nuestras actividades y por tanto le vamos a poner un precio a cada categoría. Cada categoría para nosotros va a tener un costo y ese costo va a estar único, va a ser único para esa categoría de trabajo. Muy bien. Muy bien. Aquí les estoy representando algunas de las categorías de trabajo. Ojalá hayan tenido la oportunidad de ver y observar
su programa, su cuaderno de trabajo que les envié. Recuerden, nuestros cuadernos de trabajo pues son la síntesis, es lo que vamos a ver de manera muy sintetizada. Obviamente se incrementa cuando ya ustedes tienen aquí la clase conmigo y obviamente se hace exponencial cuando ustedes lo practican, este conocimiento. Muy bien. Dentro de las categorías de trabajo que establece la Ley Federal del Trabajo, establece que los oficios que le corresponden a la construcción para la evaluación correcta de las actividades de los trabajos, entre otras, tenemos al oficial de albañilería. El oficial de albañilería es el que se dedica a todo lo que tiene que ver con albañales, todo lo que tiene que ver con concretos, morteros, muros, mamposterías, y en algunas ocasiones hará algunas otras actividades, pero tiene que ver prácticamente con el albañal, tiene que ver con esto. Muy bien, carpinteros de obra negra. Estos carpinteros, a diferencia del carpintero fino o el carpintero blanco, estos carpinteros son los que se dedican a la colocación, habilitado y fabricación de las cimbras. Muy bien, colocador de mosaicos y azulejos oficial, para que tengo. Muy bien, continuamos. Entonces, tenemos categorías de trabajo y cada una de las categorías de trabajo representa un oficio. Por eso se llaman oficiales. Muy bien, ahora sí, listo. Gracias. Muy bien, cada uno de estos se llama oficial, ¿sí? Y tenemos que los oficiales realizan los oficios en la construcción. Por eso de ahí nosotros vamos a tener la categoría de oficial. Muy bien, arriba del oficial tenemos al maestro o al sobrestante. Vamos a ver cómo se integran un poquito más adelante, cómo se integran las categorías de trabajo y vamos a trabajar prácticamente con ellas. Muy bien. Ok, tenemos y me quedé en la construcción del yesero, el que aplica el yeso en la construcción. Actualmente ya está dejando un poco a un lado el tema del yeso, ya no es tan común. Yo me doy cuenta que el yeso ya está, ese sí está desapareciendo porque su procedimiento es muy complicado. Tenemos también a lo que es el fierrero, se le llama fierrero a la persona que se dedica al habilitado y armado de acero de refuerzo, a diferencia de lo que sería el herrero o el soldador, el fierrero trabaja el acero de refuerzo. Tenemos al eléctrico, al que se dedica a la instalación al que realiza las instalaciones eléctricas. Tenemos al herrero, tenemos al pintor y tenemos al plomero. Muy bien. Cada uno de estas categorías de trabajo se le va a asignar un salario. Cada uno de ellos va a tener un salario asignado. Pero para fines de costos es sumamente importante que nosotros siempre que tengamos un oficio que se encuentre dentro de la misma categoría de trabajo, nosotros le asignemos el mismo salario. Vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan ir viendo. Pero lo que tenemos aquí que es sumamente importante es que no le pongan al albañil 1 el salario 1 y al albañil 2 ustedes le quieran colocar otro salario. Porque esto no es justificable dentro de la ley de obras públicas. Y obviamente tampoco dentro de un concurso por una, que nosotros concursemos por un trabajo. ¿Por qué? Porque si yo como analista observo que tu salario, uno, de una misma categoría es diferente, entonces puedo interpretar dos cosas. Número uno, que no sabes hacer precios unitarios. O número dos, que tú consideras que una persona no puede hacer la misma actividad y por tanto tiene que cobrar. Y entonces cuando tú me trasladas eso al proceso de ejecución, entonces lo que yo voy a observar es que te voy a poder exigir el más bajo si tú no me asignas cuál de los dos es el que gana más. Muy bien. Quizás esto no quedó tan claro, pero cuando veamos el salario podemos hacer un ejercicio. Muy bien. Nosotros regularmente en la construcción, al igual que en cualquier procedimiento constructivo o un procedimiento productivo, vamos a tener procesos de trabajo. Estos procesos de trabajo
nos van a hablar de las actividades que se realizan dentro de la obra. Cada uno de los procesos de trabajo, el analista de precios debe identificarlo correctamente. El analista de precios debe de ser capaz de analizarlo y de estudiarlo por medio de un proceso. Y recuerden ustedes que un proceso siempre, siempre, siempre va a tener un inicio y va a tener un final. Muy bien. Entonces, la clasificación habitual para los procedimientos de trabajo en el análisis de precios es la que ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos el oficial 1 y del oficial 1 jerárquicamente depende el ayudante 1 y el ayudante 2. Y tenemos el oficial 2 del que jerárquicamente depende el ayudante 1 y su ayudante 2. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos distribuidos cada uno de los procesos de trabajo en nuestra obra y tenemos que aprender a distribuir nuestros procesos de trabajo. El análisis de precios unitarios y el que yo les voy a dar no solamente se va a basar en que ustedes puedan calcular. Lo que yo les voy a enseñar después de haber analizado el costo directo y después de haber podido llegar a nuestro análisis de precio y a nuestro análisis de precio unitario, es decir, el precio de venta, lo que yo también les voy a enseñar es cómo pueden ustedes evaluar un proyecto, porque obviamente ustedes podrían decir, bueno, pues no me quiero quedar solamente con el análisis de precios como una actividad, sino cómo puedo evaluar, aquí lo importante es cómo puedo evaluar un trabajo que a mí se me asigne, o en su defecto un trabajo que a mi empresa se le asigne, cómo puedo decidir si esa actividad, o si ese proceso, si ese presupuesto va a hacer que podamos ganar dinero, ¿sí? Yo les voy a enseñar algunas herramientas y dentro de las herramientas que les voy a enseñar va a ser cómo hacer una, en el PMI se llama WBS o Work Breakdown Structure o la estructura del trabajo, un desglose de la estructura del trabajo para que ustedes puedan analizar todos estos procedimientos, que ustedes puedan decir, a ver, yo tengo inicios y finales y puedan ustedes determinar si están correctos en sus análisis, que no solamente se queden ahí en el análisis. Muy bien, entonces tenemos procesos de trabajo y vamos a tener procesos y actividades de trabajo. Entonces, lo más importante es que yo pueda asignarle a cada uno de las categorías, yo le pueda asignar sus procedimientos de trabajo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que lo entiendan. Y este ejemplo nace de lo siguiente. Miren, una cuadrilla de trabajo o un grupo de trabajo va a estar constituido principalmente por una persona que realiza la actividad, ¿sí? Esta persona es la que realiza la actividad, ¿sí? Porque a veces yo me he encontrado en licitaciones o me he encontrado en la revisión de concursos cuando me colocan 2 oficiales y 4 ayudantes en una sola cuadrilla. Esto constructivamente es real, es posible que ocurra que ustedes pongan a dos oficiales a trabajar en una sola actividad. Esto sí ocurre a nivel construcción, pero a nivel planeación no es así. Nosotros no colocamos a 2 oficiales dentro de una cuadrilla. Les voy a decir por qué. Porque como lo vimos hace rato, o como yo les expliqué hace un momento, las cuadrillas están ordenadas jerárquicamente. Entonces, y esto es real, si ustedes ponen 2 oficiales dentro de una cuadrilla, lo que va a suceder es que tarde o temprano uno de los oficiales se va a convertir en ayudante. Y esto jerárquicamente ocurre, ¿sí? Porque es probable que el ayudante, perdón, es probable que el oficial sea entrenado por el oficial 1 y entonces él decide no tomar la responsabilidad de la actividad y dejársela al oficial 1, ¿sí? ¿Sí se entendió? Quiero que me escriban si sí se entendió esto. ¿Por qué no debemos de colocar nunca en nuestros análisis de precios 2 oficiales en una sola cuadrilla?
sino para que me indiquen y se los vuelvo a explicar. ¿Entendido? Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, si nosotros requerimos reducir, muy bien, perfecto, David. Muy bien, David, te lo explico. Mira, cuando tú armas una cuadrilla, que es lo que vamos a hacer más adelante, vamos a armar cuadrillas de trabajo. Ahorita estamos explicando los procesos de trabajo y estamos explicando que nosotros vamos a tener categorías que, como en este cuadro se pueden observar, ustedes van a ver que el oficial 1 está al mismo nivel de este oficial 2 y de este oficial 3, de estas cuadrillas. Muy bien. Cuando nosotros tenemos la actividad de la construcción de un muro, en la obra es frecuente que tú puedas encontrar 3 cuadrillas, la 1, la 2 y la 3, que estén realizando la actividad. Tú vas a tener a ellos realizando la actividad. Sin problema los vas a tener ahí y van a estar ellos realizando las actividades. Pero cuando nosotros hacemos los análisis de precios, el analista que no tiene mucha experiencia puede decir, ok, yo me fijé que en la obra había 3 oficiales, perdón, haciendo la actividad. Por lo tanto, yo voy a integrar una cuadrilla con 3 oficiales. Voy a integrar una cuadrilla con 3 oficiales y con 6 ayudantes. Y de esa manera puedo reducir el costo y reducir el tiempo. ¿Sí? Pero esto dentro del análisis de precios no es correcto. No es correcto porque entonces supondríamos al hacer el análisis que entonces la actividad tiene subactividades. Tiene subactividades que se están realizando. ¿Sí? Entonces, en el análisis de precios, para concluir, en el análisis de precios nosotros vamos a utilizar una sola cuadrilla por actividad. Y si requiero durante mi proceso reducir el tiempo para poder observar que los rendimientos se deben de modificar, entonces yo lo voy a hacer sobre mi cuadrilla de trabajo específica. ¿Sí? Pero esto no significa que dentro de una misma actividad yo no pueda poner más categorías de trabajo. ¿Sí? Yo no pueda poner más categorías. Eso no significa, ojo, solo estoy diciendo que las mismas categorías no pueden ir dentro del mismo análisis de precios. Es decir, yo no puedo poner oficial 1 con su cuadrilla 1, oficial 2 con su cuadrilla 2 y oficial 3 con su cuadrilla 3, si solo van a realizar la misma actividad. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. ¿Hasta aquí quedó claro, David? Ahorita que pasemos al siguiente proceso, lo vamos a ver un poquito más claro. Muy bien. Ok. Entonces, se desprende de manera inmediata que el proceso de trabajo va a tener algo o una actividad que nosotros tenemos que analizar que se denomina el rendimiento. Muy bien. Es decir, cuánto va a rendir. ¿Cuánto va a rendir una categoría o una cuadrilla de trabajo? En una actividad particular, los rendimientos, vamos a ver que los rendimientos son diferentes en cada actividad, pero también van a ser diferentes los rendimientos cuando nosotros estamos en diferentes lugares. Muy bien. Por tanto, el rendimiento de la mano de obra es el tiempo que se tarda un trabajador o una cuadrilla de trabajadores en realizar un determinado concepto o actividad. Los rendimientos pueden tener variaciones en nuestro análisis y van a variar por factores como el lugar geográfico. Un ejemplo que yo les puedo decir es que no es lo mismo rendir cerca de la playa. Y no es por el hecho de que la gente esté cerca de la playa y se quiera ir a nadar. No, lo que sucede es que en los lugares donde hay playa y donde hay mucho calor, el rendimiento baja porque la gente se agota más rápidamente. ¿Sí? También por las condiciones y las características del sitio. Nosotros podemos tener
que estamos trabajando en planta baja y las actividades en planta alta son menores. ¿Sí? Y los rendimientos, perdón, son menores. Y también uno de los factores que yo he visto que puede influir de manera importante es el tipo de material o la característica del material. Miren, yo he tenido que comprar en algunas ocasiones algunos cementos entre una marca y otra, entre una marca y otra del cemento, yo he encontrado que el rendimiento puede llegar a ser influenciado por el tipo de cemento que se utiliza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos que entender y que es muy importante para nosotros, cuando nosotros estemos asignando los costos, es el rendimiento. Por tanto, el rendimiento a nivel científico se entiende como el tiempo que tardamos en realizar una actividad. Por lo tanto, el rendimiento cuando hagamos los análisis de precios es un factor muy importante en el análisis de precios. Es muy importante que yo siempre coloque en la mano de obra el rendimiento que voy a asignar para esa actividad. Muy bien. Aquí les voy a dar un ejemplo. Miren, nosotros vamos a tener que el rendimiento que tiene un albañil más un ayudante para colocar bloc de 4 pulgadas, es de 8.75 metros cuadrados por día. Muy bien, es de 8.75 metros cuadrados por día. Quizás ustedes ahorita van a ver esta tablita y le van a encontrar el detalle. Pero bueno, vamos a ver. Cuando vamos a colocar el block de 6 pulgadas, entonces el rendimiento es de 11.5 metros cuadrados por día. Y la colocación de block de 8 pulgadas es de 10.6 metros cuadrados por día. Muy bien. Aquí lo que quiero que ustedes entiendan es que determinada actividad me puede dar un rendimiento diferente. Muy bien. También yo puedo encontrar, como se los dije, que el material, por ejemplo, en el caso de block, nosotros podemos encontrar que hay block macizo y block hueco. Hay block ligero y hay block pesado. Hay un block para cada, digámoslo que para cada característica de muro. El dónde se utiliza cada uno, bueno, tiene más que ver con el tema de estructuras que con el tema constructivo. Tengan mucho cuidado, por favor. No siempre el block es igual. Nosotros hacemos regularmente un análisis estructural. Cuando hacemos el análisis estructural de un muro, tenemos que determinar las características, si son ligeras o pesadas de ese muro. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver que la colocación de un block de 4 pulgadas son 8.75 metros cuadrados por día. O si hago una relación, si ustedes pueden ayudarme con su calculadora a hacer una relación, entonces me pueden ayudar a decirme del día cuántos metros cuadrados colocan. ¿Sí? En una jornada de 8 horas. Aproximadamente 1 metro cuadrado por jornada. ¿Sí? Eso es lo que más o menos me está diciendo esta tablita, que yo coloco aproximadamente 1 metro cuadrado por jornada. En el otro caso, en el bloc de 6, que coloco aproximadamente 1.2, 1.3 más o menos. Y en el bloc de 8 coloco 1.1, por así decirlo. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos para que ustedes tengan mucho cuidado cuando ustedes encuentren una tablita de rendimientos? Porque es muy común que nosotros nos acerquemos a las tablas de rendimientos para poder encontrar el costo, para poder encontrar rápidamente el costo, pues son muy útiles las tablas de rendimiento. Pero es sumamente importante que les diga lo siguiente. Una tabla de rendimiento correcta siempre debe de tener la característica de las categorías o la cuadrilla que va a realizar la actividad enfocando correctamente el tipo de material y el rendimiento que se tiene por jornada de trabajo. ¿Sí? Es sumamente el rendimiento jornada de trabajo. Si no tiene estas 3 características, mejor no utilicen esa tabla, se los digo, por recomendación, no utilicen esa tabla, porque a veces
Por ejemplo, yo me he topado con tablas que me dicen, pues, colocación de block, 5 metros cuadrados. Pero yo digo, bueno, pero ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas tienes asignadas en la colocación de block? ¿Sí? No, no me dices cuántas personas y por tanto, pues yo puedo llegar a tener una confusión en la interpretación. Muy bien. Nosotros en el análisis de las cuadrillas o la integración de las cuadrillas de trabajo, retomando lo que hace rato les comentaba, es que nosotros tenemos procesos lineales. Nosotros los analistas analizamos procedimientos lineales porque estamos en un proceso de planeación, ¿sí? Quiero decirles algo sumamente importante. Para nosotros, esta cuadrilla de trabajo, una cuadrilla de trabajo como esta, no tiene nombre. No es el trabajador Juan Pérez, no es Roberto, no es Ernesto, no, para nosotros es una categoría de trabajo que va a generar una actividad. Y por tanto, lo que yo tengo que hacer en el análisis de precios siempre es irme con procedimientos lineales. ¿Qué quiere decir el procedimiento lineal en construcción? Quiere decir que yo voy a trabajar del proceso número 1, voy a trabajar del proceso número 1 y del proceso número 1 me voy a brincar al proceso número 2. Después de haber concluido, voy a iniciar y terminar el proceso 1. Después de haber concluido el proceso número 1, yo tengo que irme al proceso número 2. Inicio el proceso número 2 y termino el proceso número 2. Después de haber iniciado el proceso número 2 y terminado el proceso número 2, tengo que brincar al proceso número 3. ¿Sí? Inicio y termino el proceso número 3. Muy bien, pero en obra esto no es así en la mayoría de las ocasiones. En la mayoría de las ocasiones hay procesos que pueden iniciar cuando todavía estoy dentro de mi proceso 1. ¿Sí? Todavía estoy dentro de mi proceso 1 y yo puedo iniciar el proceso número 2. Y a su vez, aún podría estar sin terminar el proceso número 2 y yo ya podría estar iniciando el proceso número 3. Esto no es así en el análisis de precios. Para el analista es inicio la excavación, termino la excavación, inicio el afine de taludes y termino el afine de taludes. Inicio el afine de muros o de paredes y termino el inicio, perdón, el inicio de fondo y termino el inicio de fondo. La misma cuadrilla es la que realiza la actividad de manera lineal. ¿Sí? Por eso tenemos esta confusión que hace yo rato yo les decía. Oiga, profesor, pero es que en la obra yo he visto que el cuate número 2 ya está limpiando los taludes y el cuate número 3 ya está limpiando los fondos. Sí, efectivamente, efectivamente, en la obra es así. En la obra, para ese proceso, hay un cuate que está excavando, hay un cuate que está afinando el fondo y hay un cuate que está afinando el talud. ¿Sí? Pero para nosotros en construcción, ese procedimiento es lineal. Excavo, afino fondo y afino talud. ¿Sí? Porque para mí es una misma persona realizando las actividades de manera lineal. Muy bien. Vamos a verlo aquí para concluir esta parte de los rendimientos y los procedimientos de trabajo. Muy bien. Vamos a imaginar la fabricación de una cimbra para una cimentación. Y aquí viene el caso número 2 de análisis de precios. Muy bien. Cuando yo tengo que fabricar e instalar una cimbra para una cimentación, aquí sí, a diferencia de la actividad anterior, aquí sí hay una persona que se dedica a habilitar y una persona que se dedica a instalar. ¿Sí? Hay una persona que se dedica a habilitar y hay una persona que se dedica a instalar. Por tanto, recordando nuestros análisis, nuestro concepto de análisis de precios, podemos entender y hacer dos cosas. Divido mi concepto en dos partes para que me sea más fácil analizarla, o dejo mi concepto con dos cuadrillas internas explicando que la cuadrilla número 1 se dedica a habilitar, ¿sí?
y la cuadrilla número 2 se dedica a instalar. Ese proceso es indistinto, pero es claro que tiene que quedar perfectamente definido en algún lugar. Fabricación de siembra para cimentación. Una cuadrilla habilita y otra cuadrilla instala. Por tanto, la cuadrilla conformada él, por el número 1, se va a dedicar exclusivamente al habilitado de la siembra. Y la cuadrilla número 2 se va a dedicar exclusivamente a la instalación. Oiga, profesor, ¿se puede hacer lo mismo que en la excavación? Sí, efectivamente. También lo que yo puedo hacer es eliminar la cuadrilla de instalación y que él se dedique a hacer todo, tanto habilitado como instalación. Pero ¿qué es importante que ustedes consideren aquí? Lo importante es que consideren el rendimiento adecuado, porque no es lo mismo habilitar que instalar, ¿sí? No es lo mismo habilitar que instalar, no es el mismo rendimiento. Entonces, ustedes tendrán que decir, ok, ya sé que mi concepto de trabajo tiene una unidad, ¿sí? Muy bien, ahora, basado en esa unidad que yo tengo que realizar, ¿cuánto tiempo me tardo en habilitar 1 metro cuadrado de siembra? No sé, 6 metros cuadrados. Sí, claro, claro que sí, ya, y eso se especifica también en el concepto. Efectivamente, cuando nosotros hagamos el desarrollo del concepto en el ejercicio, nosotros vamos a poder determinar esto. Pero tenemos que ser cuidadosos con el rendimiento, porque el rendimiento me dice la cantidad de trabajo en el tiempo determinado, ¿sí? Entonces no es lo mismo habilitar que instalar. Solo quiero que esto quede muy claro el concepto, por favor, porque ya cuando ustedes vayan experimentando un poco más en el desarrollo de sus análisis de precios, ustedes pueden dar por entendido esto y pasarlo como el mismo precio, ¿sí? Simplemente le coloco la habilitación en la instalación en el mismo costo y lo dejo así. Y entonces, cuando ustedes llegan a la parte de la revisión de su presupuesto, ustedes mismos, o cuando lo pasan a una revisión de concurso, entonces se encuentran con que los descalifican porque te dicen, oye, es que tu rendimiento, o sea, el rendimiento que tú colocaste, pues es muy bajo, o sea, te quedaste corto. Y entonces tú dices, ¿pero por qué? Pues porque mira, o sea, tú no puedes hacer 25 metros, como lo habíamos visto, tú no puedes hacer 25 metros en un día, ¿sí? Enséñame tu tabla de generador para que yo pueda decirte que efectivamente tú habilitaste, instalaste 25 en un día. Y entonces, obviamente, pues te encuentras aquí con un problema. Muy bien, muy bien. Muy bien, preguntas. Preguntas hasta aquí. ¿Algo que ustedes quieran agregar? ¿Algo que por favor ustedes quieran agregar que no haya quedado claro? Algo que ustedes quieran agregar, algo que no haya quedado claro, indíquenme por favor si tienen alguna duda, algo que no haya sido muy bien entendido. Me gustaría conocer sus opiniones antes de que tomemos un pequeño receso y pasemos a lo que es la siguiente parte de la introducción a lo que sería el factor salario real. Por favor, díganme, alguna duda, escríbanme. Mm, sí, a ver, otra vez voy a leer la pregunta completa dentro del contexto. Esperen un segundo.
Muy bien, dice, existe un catálogo de rendimientos muy específico o coherente de actividades independiente de la complejidad del proyecto. Mira, yo creo, a mi criterio, que no hay mejor catálogo que el que tú vas haciendo conforme vas avanzando en la construcción. Para mí ese es uno de los catálogos más específicos que puedes realizar. También algo que quizás no expliqué tan a fondo es que las actividades de trabajo, mientras más compleja es una actividad de trabajo, el rendimiento es menor. Mientras más compleja es una actividad, el rendimiento es menor. Siempre cuando nosotros analizamos un precio, miren, el gran dolor de cabeza del analista de precios es no conocer o no tener experiencia en ese precio, en el análisis que te cae en esa revisión. Por ejemplo, tú puedes tener mucha experiencia en albañilería, puedes ser experto en la instalación de albañilería y puedes decir, no, no, la albañilería yo conozco todo, pero de repente te cae un trabajo eléctrico y entonces te dicen alguna especificación complicada. Sí, o sea, por ejemplo, que tengas que instalar, no sé, sobre plafón y tengas que hacer ciertas colocaciones especiales. Ahí te topas con qué hago en este momento para poder hacer mi revisión. Creo que tu pregunta va un poco enfocada a eso. ¿Qué sucede cuando tú tienes que hacer un análisis de algo que no conoces y nunca has visto? Mira, la mejor fórmula que yo tengo para realizar ese tipo de análisis cuando tú tienes un problema o una actividad que no conoces, lo primero que te recomiendo es que te vayas a las fichas del material o a toda la literatura que tú puedas encontrar para identificar la actividad, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es entender la actividad. Puedes basarte tanto en el concepto, como en el plano, como en la especificación, y te puedes ir a lo que tú encuentres de literatura. Este es el procedimiento científico en bruto, ¿eh? Después de eso, tú lo que tienes que hacer es asignarle actividades a cada uno de los conceptos o subconceptos que tú puedas encontrar en tu procedimiento de trabajo. Y después de haberle colocado a ese concepto de trabajo, después de haberle colocado cada una de las subactividades, tienes que desarrollar el precio por cada subactividad y los materiales que impliquen cada subactividad. Pero esto ya es un análisis grosso, ya es un análisis grueso, ya es un análisis ya de más profundidad, ya es un análisis que te conlleva una revisión más profunda y más exhaustiva. Y ahí vas a regresar a lo siguiente. Mi concepto forma parte del 80% del presupuesto que yo tengo que analizar. Si no es así, yo te digo algo, coloca un precio y acótalo perfectamente con un estimado, ¿sí? Con un estimado. O sea, tú di, por ejemplo, claro, si forma parte de la estructura, pues sí tienes que tener un buen análisis, ¿no? Y sí te recomiendo que te acerques a personas con experiencia y digan, oye, aquí no lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto y esto y esto, ¿sí? Muy bien, pero no existe un catálogo muy específico o coherente de las actividades. Yo a lo largo de mi carrera me he hecho mis propios catálogos de rendimientos y cuando tengo que hacer un análisis de precios, pues simplemente ya los tengo mucho en la mente y digo, pues 5 metros, ponle 5 metros, o le digo a los analistas que están conmigo, ponle 7, no te preocupes, ni te angusties, porque esto no importa tanto, o sea, no es tan importante este precio, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo mucho cuidado en los conceptos que requiero analizar a profundidad, ¿sí? Ahí sí. Muy bien. Espero haberte resuelto sin... Creo que le eché mucho rollo, pero sí, espero habértelo resuelto. Preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Si quieren utilizar el micrófono, ni sin problema, pero si no, indíquenme por favor si quedó claro o si hay algo que ustedes necesiten conocer, por favor. De todas maneras, recuerden que esta es la parte teórica.
Esto es la teoría del costo, pero vamos a ver la parte práctica, ¿no? Vamos a ver cómo se integra una cuadrilla de trabajo, cuánto cuesta, le vamos a aplicar los rendimientos y vamos a poderle colocar correctamente el precio, ¿no? ¿Sí? No nos vamos a quedar únicamente en entender qué es una cuadrilla, simplemente vamos a tratar de que ustedes ahorita entiendan la teoría para que podamos pasar a la práctica adecuada y tengan ustedes el fundamento. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no hay dudas, nos tomamos, son las 3, tomamos 15 minutos, ¿les parece correcto? 15 minutos para que me dejen revisar un poco de las conexiones aquí en mi computadora. Muy bien, perfecto. Los operarios de maquinaria pesada. Muy bien, David. El operario de maquinaria pesada es una categoría que se dedica básicamente a la operación de un equipo. Mm, Al igual que cualquier otra actividad que hace una actividad determinada, el operario de maquinaria pesada también va a tener un rendimiento, pero su rendimiento va a estar más involucrado al rendimiento del equipo, ¿sí? O sea, por ejemplo, un chofer. Vamos a hablar de un chofer de una camioneta, por ejemplo, o de un trascabo o de un equipo en obra. El chofer me va a dar el rendimiento en función a la cantidad de trabajo que opere con el equipo, ¿sí? Ahí es donde yo voy a poder determinar el rendimiento del operario de la maquinaria pesada, en función de lo que él utilice el equipo, ¿sí? Y habitualmente el operario de maquinaria pesada, pues se considera entre 6, 8, 4, 6 o 8 u 8 horas en las que él realiza la actividad con el equipo, ¿sí? Pero mira, yo una vez, te voy a ser muy franco, perdí un concurso porque lo integré dentro de una cuadrilla. Y entonces la persona que me revisó mi análisis me dijo, es que no puede ser una cuadrilla porque no hay dos cuates operando el equipo. Y entonces yo, por más explicaciones que le intenté dar, diciéndole, mira, es que en la obra tú tienes que saber y tienes que entender que regularmente el operario siempre me pide un ayudante, tanto para llenar sus combustibles, para que le marquen las líneas de trabajo, para lo que tenga siempre utiliza un ayudante. Entonces me dijo, sí, pero otra vez él regresó a lo mismo. Pero el operario del vehículo únicamente es el de la maquinaria pesada. Entonces tuve que armar un mecanismo que me permitiera en el desarrollo del precio explicar dónde tengo el ayudante para cobrarlo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, David. ¿Preguntas? Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor?